¿Qué harías si supieras que dentro de ti existe una llave capaz de acabar con el miedo de una vez por todas? ¿Y si descubrieras que aquello que más te asusta no es más que una sombra creada por tu propia mente y que tú has sostenido la linterna todo este tiempo? El miedo ha sido ese guardián silencioso que se esconde detrás de cada decisión que dejaste para después, de cada sueño que no salió del papel, de cada camino que tuviste miedo de seguir. Es como un velo que distorsiona la verdad, esa vocecita que susurra: no puedes, no eres suficiente. ¿Y si sale mal? Pero, al final, ¿de dónde viene este miedo? ¿Es solo una alerta de protección, una trampa del ego o un portal importante que necesitamos atravesar en este viaje de transformación? Vamos a descubrir los secretos espirituales del miedo, porque no se trata de luchar contra él con fuerza o fingir que no existe, sino de entender su origen, su papel en nuestra alma y cómo transformar ese miedo en una fuerza consciente. A lo largo de la historia, sabios y maestros enseñaron que el miedo es como un dragón que custodia un tesoro. Y ese tesoro, amigo mío, eres tú, tu luz interior, tu verdadero yo, tu poder ilimitado de crear tu realidad. Pero para llegar allí, es preciso encarar al dragón de frente, no con agresividad, sino con conciencia. En este video, te mostraremos qué es el miedo realmente, bajo una visión energética y espiritual, por qué bloquea la vida moderna y cómo ha sido usado para manipular. Compartiremos enseñanzas antiguas para ayudarte a superar el miedo, técnicas profundas para liberar tu mente y tu campo energético, y cómo, al hacer esto, te alinearás con tu fuerza interior invencible, porque sí, puedes ser invencible, no por nunca sentir miedo, sino por aprender a caminar junto a él, a integrarlo y transformar esa sombra en claridad. El miedo no desaparece si lo rechazas, desaparece cuando lo entiendes. Estás a punto de cruzar un portal no físico, sino interno, hacia tu poder más verdadero, y para ello solo necesitas una cosa: valentía para mirar dentro de ti mismo. ¿Estás listo para despertar al guerrero de luz que duerme ahí dentro? El miedo no es una novedad. No nació contigo ni con tu generación. Es una presencia antigua que acompaña a la humanidad desde el principio. Y para realmente entender y disolver este miedo, necesitamos seguir su rastro en la historia y en las enseñanzas olvidadas. Al inicio de la humanidad, el miedo tenía un papel claro: proteger. Era la alarma del cuerpo cuando aparecía un depredador, cuando el fuego amenazaba, cuando llegaba el frío. Era útil, hasta sagrado, porque mantenía a nuestros ancestros vivos y alertas. Pero con el tiempo, esa alarma cambió. Cuando ya no era necesario para sobrevivir a amenazas externas, pasó a activarse ante amenazas internas, muchas veces ilusorias: rechazo, vergüenza, fracaso, soledad. Entonces, el miedo dejó de ser un aliado y se convirtió en una prisión silenciosa para el alma. Las tradiciones espirituales más antiguas, desde los Vedas hasta el hermetismo, del chamanismo a las enseñanzas gnósticas, sabían que el miedo no es solo un reflejo instintivo, sino una energía que queda atrapada en el cuerpo y la mente. Donde hay miedo, existe una barrera que separa a la persona de su divinidad interior.
Los Vedas hablan de Maya, la ilusión, como causa del miedo, la idea errónea de que estamos separados del todo. Los gnósticos decían que el miedo es un velo que nos ata a una visión limitada del mundo. El ego, ese falso yo que teme desaparecer, alimenta el miedo para mantener su control. En el chamanismo, el miedo es una entidad viva que puede ser enfrentada, dialogada y transformada mediante rituales, visión y conciencia expandida. Incluso en la filosofía clásica, el miedo fue tema de estudio. Epicteto, el estoico, decía que no es lo que sucede lo que causa miedo, sino cómo interpretamos lo que sucedió. Plotino, el neoplatónico, afirmaba que el alma se libera del miedo al mirar hacia lo eterno. En el misticismo cristiano, el miedo es la falta de amor. San Juan lo dijo claramente: el amor perfecto echa fuera el miedo, porque donde hay luz, la oscuridad desaparece. Así, el miedo no se vence con fuerza o negación, se transforma con conciencia, amor y expansión de la percepción. Es una puerta disfrazada de sombra que solo se abre cuando dejamos de empujar y comenzamos a observar. Hoy en día, el miedo ha cambiado de forma. Ya no es el rugido de un león en la selva, es la ansiedad por el futuro, la inseguridad financiera, el miedo al juicio, a no encajar, a no brillar, a no tener éxito. Pero el miedo esencial sigue siendo el mismo: miedo a perder el control, a desaparecer, a no ser suficiente. Y es ahí donde esta reflexión espiritual es tan importante. El miedo moderno ya no protege, limita. Si no se observa con atención, se convierte en el enemigo silencioso de tu propósito, de tu potencial y de tu paz interior. Las enseñanzas antiguas nos dejaron un mapa. Recuerdan que el miedo es una ilusión que parece real, un mensajero que parece enemigo. Hoy, trayendo esa sabiduría a la luz, nos preparamos para entrar en el misterio del miedo. ¿Cómo desaparece realmente? ¿Qué sucede cuando dejamos de obedecerlo? ¿Y si el miedo no fuera un enemigo, sino el maestro más difícil y sabio que tendrás en la vida? Esta pregunta, que parece contradictoria, abre una nueva manera de ver aquello que por tanto tiempo nos limitó, paralizó y aprisionó. Para empezar a vencer el miedo, no basta con rechazarlo. Es preciso entender su raíz, su verdadera naturaleza y lo que intenta enseñarte sobre ti mismo. El miedo es una construcción de la mente, alimentada por la energía emocional del cuerpo, una alianza entre la mente y el sistema nervioso creada con el tiempo. Cada vez que sientes miedo, no estás sintiendo el futuro ni un peligro real, sino una imagen interna proyectada como posible. O sea, el miedo es la imaginación activada por el trauma. Y aquí está la clave espiritual. El miedo no es real, pero la experiencia que tienes de él sí lo es. El miedo se viste de lógica, prudencia, buen juicio, diciendo: mejor no lo hagas, espera a que todo esté perfecto. ¿Y si te rechazan? ¿Y si fracasas? Pero en verdad, el miedo no te está protegiendo, te está manteniendo pequeño. En la visión energética, el miedo es una frecuencia baja que se aloja en la parte inferior del cuerpo energético humano, especialmente en los primeros chakras. Está ligado a la supervivencia, a la escasez, a la desconfianza.
cuando queda atrapado por mucho tiempo en el campo vibracional, genera bloqueos que impiden que la energía vital fluya. Es como una presa que no deja que la energía suba a los centros superiores donde habitan la creatividad, la visión y el amor incondicional. Lo más impresionante es que el miedo no desaparece solo porque conquistaste aquello que temías no conseguir, porque no está fuera, está dentro. Puedes tener éxito, amor, salud y aún así sentir miedo, porque no es el mundo el que genera el miedo, sino tu interpretación inconsciente del mundo. Es ahí que el trabajo espiritual se vuelve esencial. El alma no vino para evitar el miedo, vino para ir más allá de él, para vivir el proceso de mirar la sombra y, con presencia y conciencia, devolver esa sombra a la luz. Por eso, el miedo es un portal disfrazado. Quien lo atraviesa con valentía encuentra detrás de él su verdadero poder. Pero, ¿cómo hacerlo? Primero, entendiendo que el miedo es energía atrapada, una vibración congelada por alguna experiencia pasada no resuelta, tal vez un rechazo, un abandono, una humillación, una pérdida. Esa energía no procesada quiere repetirse para poder liberarse. Por eso, muchas veces atraemos lo que tememos, no como castigo, sino como una oportunidad de sanar. Segundo, deja de luchar contra él. A lo que te resistes, persiste. Lo que observas sin juzgar, se transforma. El miedo quiere tu atención, no tu odio. Y tercero, percibiendo que detrás del miedo siempre existe un deseo, un anhelo del alma que fue negado por mucho tiempo. Si tienes miedo de hablar en público, es porque en el fondo quieres ser escuchado. Si tienes miedo al rechazo, es porque deseas amar y ser amado. Todo miedo revela un tesoro que aún no ha sido rescatado. El verdadero trabajo interior es mirar el miedo como un espejo, no como algo a evitar, sino como una señal sagrada de lo que está listo para ser integrado. Pues el alma nos guía a través de lo que más tememos, no para castigarnos, sino para revelar la fuerza que ya está dentro de nosotros y que aún no reconocemos. Cuando empiezas a ver el miedo de esta manera, algo cambia profundamente. No lo persigues ni huyes de él. Lo sientes, lo respetas y te abres para aprender de él. Entonces surge un nuevo estado. No la ausencia del miedo, sino la presencia del poder interno. Un poder que no necesita probar nada, que no se inmuta ni se defiende, que simplemente sabe quién es. Ya entendimos que el miedo no es un enemigo a destruir, sino una energía a comprender, enfrentar y transformar. Ahora necesitamos ir más allá de su forma y descubrir cómo se convierte, paso a paso, en poder espiritual real. Este proceso de alquimia interna es lo que muchas tradiciones llaman el fuego de la iniciación. Los antiguos alquimistas no trabajaban solo con metales, trabajaban con el alma. Para ellos, el plomo del miedo era la materia prima para alcanzar el oro de la conciencia despierta. Esa metáfora profunda aún hoy guía a quien decide mirar sus sombras no como defectos, sino como llaves para la verdadera evolución. ¿Qué significa transformar el miedo en la práctica? Primero, saber que el miedo tiene cuerpo. Vive en el sistema nervioso, se manifiesta en el estómago, en el pecho apretado, en el impulso de huir. Por eso, la transformación del miedo
comienza por sentirlo por completo sin identificarse con él. La mayoría no siente realmente el miedo, lo bloquea, lo intelectualiza o lo transforma en agresión. Pero el verdadero alquimista permanece presente dentro del fuego emocional, como si dijera: estoy aquí, no huyo, no lucho, no niego, solo observo. En ese momento, algo milagroso sucede. El miedo comienza a disolverse, no porque fue vencido, sino porque fue acogido con presencia. Y esa presencia es lo que empieza a reorganizar la energía en el cuerpo. Pero eso no es todo. La segunda etapa es reinterpretar el miedo, pues lo que llamamos miedo generalmente es una etiqueta para mensajes profundos del alma. Por ejemplo, si tienes miedo de fracasar, la pregunta no es cómo evitarlo, sino ¿por qué necesito del éxito para sentirme valorado? Ahí aparece que el miedo muchas veces nace de una idea errónea sobre quiénes somos. Y esa idea puede ser reescrita. Esto nos lleva al campo de la conciencia. Tú no eres tus miedos, eres el espacio donde el miedo aparece. Este reconocimiento es fundamental. Identificarse con el miedo es lo que lo mantiene vivo. Pero cuando lo observas con una conciencia mayor, el miedo pierde fuerza porque deja de ser el centro y pasa a ser solo un visitante. Aquí entra una herramienta espiritual fundamental: la respiración consciente. Cuando sientas miedo, no respires en automático. Respira con intención. Inspira en el lugar donde sientes la tensión, pensando: yo soy presencia. Y expira pensando: yo libero este temor. Esta práctica simple reprograma el cuerpo y activa el sistema parasimpático, llevándote a un estado de seguridad interna. Otro punto importante: el miedo necesita ser expresado, no con drama, sino con el arte del movimiento y la palabra consciente. Muchos maestros enseñaron que las emociones no expresadas se cristalizan en el alma. Por eso cantar, bailar, llorar, escribir profundamente son actos sagrados de limpieza energética. Por último, viene la etapa de la sustitución vibracional. Después de vaciar el espacio del miedo, no lo dejes vacío. Llénalo con algo nuevo: fe, gratitud, visión. Visualiza, afirma y repite con convicción: estoy a salvo, estoy guiado, estoy listo para ser quien vine a ser. Este acto no es solo simbólico, es cuántico, pues el universo responde no a las palabras, sino a tu frecuencia. Cuando empiezas a vibrar en la certeza en vez de la duda, el campo cuántico responde con sincronicidades, oportunidades y caminos abiertos. Así, el miedo deja de ser tu carcelero y se convierte en tu guía, tu portal, tu prueba iniciática. Y cuando atraviesas al otro lado, no hay vacío, hay libertad. Y lo más bonito de todo esto: no necesitas estar listo para comenzar este proceso. Basta con decidir. Decidir que no vas a obedecer más a la sombra, que vas a seguir adelante aún con miedo, que vas a amar aunque duela, que vas a hablar aunque la voz tiemble, porque del otro lado del miedo está la vida que tu alma siempre quiso vivir. Ahora que entendiste el miedo como energía, como maestro y como puerta a tu poder interior, es hora de bajar del lado filosófico al día a día. La verdadera transformación no ocurre en libros ni en ideas,
sino en la vida real, en tus decisiones diarias, en tus pensamientos repetitivos, en cómo reaccionas cuando aparece el miedo. Aquí tienes una guía con prácticas profundas pero accesibles para comenzar a liberar esa energía que te limita y seguir firme hacia tu invencibilidad interior. 1. Reconoce el miedo. Dale nombre y forma. Negarlo solo lo alimenta. Ignorarlo lo fortalece en la sombra. Separa un momento diario para cerrar los ojos, respirar hondo y preguntar sinceramente, ¿qué me asusta hoy? Dilo en voz alta o escríbelo sin censura. Deja el miedo visible. Ejemplo práctico. Tengo miedo de quedarme solo. Tengo miedo de fracasar en este proyecto. Tengo miedo de no ser suficiente. 2. Transforma ese miedo en un mantra de poder. Después de identificarlo, dale la vuelta con una afirmación positiva. Las palabras tienen vibración y lo que repites con emoción se vuelve realidad. Ejemplo: miedo. Tengo miedo de que nadie me escuche. Mantra: mi voz es valiosa. Lo que comparto toca corazones y transforma realidades. Escríbelo, repítelo, siéntelo. Haz de esto tu escudo vibracional. 3. Respira con presencia. Cuando aparezca el miedo, recuerda, no eres reacción, eres conciencia. La próxima vez que sientas ansiedad, bloqueo, temblor o ganas de huir, no te vayas. Quédate y haz 10 respiraciones profundas y conscientes, llevando el aire a donde sientes la tensión. Fórmula: inspira, estoy a salvo. Expira, libero el miedo. Repite hasta sentir que tu energía cambia. Este ejercicio te entrena para responder, no para reaccionar. 4. Enfrenta simbólicamente lo que temes. El miedo necesita acción para disolverse. La teoría no basta. Cada semana haz algo que te desafíe. Graba un video. Di una verdad. Acércate a alguien. Acepta un reto. Lo importante no es el resultado, sino actuar a pesar del miedo. Esas pequeñas acciones envían una señal al universo y a tu subconsciente de que ya no eres gobernado por la sombra, sino que tú estás al mando. 5. Limpia tu campo energético todos los días. El miedo se pega a la energía como el polvo al cuerpo, por eso necesita limpieza espiritual diaria. No hace falta complicarse. Duchas conscientes imaginando el agua llevándose tus miedos. Quema de sándalo, salvia o palo santo. Meditación visualizando una llama en el plexo solar quemando las dudas. Hacer esto a diario fortalece tu vibración y te mantiene firme cuando vienen las tormentas. 6. Cultiva ambientes donde el miedo no crece. Se multiplica en lugares tóxicos, negativos, llenos de exceso de información o control. Observa tus círculos sociales, tu consumo de redes, tus hábitos mentales. Pregúntate, ¿esta conversación me fortalece o me debilita? ¿Este contenido me eleva o me aprisiona? ¿Estoy alimentando mi miedo o mi luz? Cambia lo que necesites, sin culpa, con poder. 7. Agradece al miedo antes de soltarlo. Por último, honra al miedo y agradécele por estar ahí, porque sin él no te habrías conocido tan a fondo. Reconoce que vino para protegerte
y después suéltalo como si te quitaras una armadura que ya no te sirve. Gracias, miedo, por enseñarme. Ahora elijo ser libre. En este gesto simple y poderoso, comienzas a renacer. El camino de la invencibilidad no es ausencia de miedo, sino presencia de valentía, conciencia y acción alineada. Y ahora tienes las herramientas para comenzar este viaje. Has recorrido un camino que pocos tienen el coraje de transitar. Has mirado el miedo no como enemigo, sino como puerta, y eso lo cambia todo. Mientras el mundo entero huye, tú elegiste parar, observar y, lo más importante, atravesar. Esto no es una lucha entre luz y oscuridad, sino un proceso alquímico de integración. El miedo es parte de la experiencia humana, sí, pero no manda en tu destino. Es solo el eco de una historia antigua que hoy, gracias a tu conciencia, puede ser reescrita. Aprendiste que el miedo nace de la ilusión de la separación, de la creencia errónea de que estás solo, de que no eres suficiente, de que el universo no está contigo. Pero esa ilusión desaparece cuando despiertas al conocimiento profundo de quién eres. Una chispa eterna del todo, un ser creador, un alma poderosa encarnada en la materia. Entender el miedo es empezar a dominarlo. Sentirlo sin aferrarse a él es empezar a transformarlo. Actuar a pesar de él es volverse alquimista de tu propia realidad. Cada paso, aunque las piernas tiemblen, cada palabra, aunque la voz vacile, cada elección de confiar aún sin garantías, te convierte en el guerrero espiritual que viniste a ser. Pero este viaje no acaba aquí. Es un arte que se perfecciona día a día en cada decisión que tomas, en cada emoción que eliges mirar en vez de reprimir, en cada paso rumbo a la verdad de tu alma. Y aquí está la gran revelación. Cuando dejas de huir del miedo, el universo deja de ponerlo frente a ti, porque la vida no quiere castigarte, quiere enseñarte, refinarte, ayudarte a recordar que fuiste hecho para más, para vibrar alto, servir con propósito, confiar sin dudar. Invencible no es quien nunca siente miedo. Invencible es quien decide que el amor por la verdad es mayor que el miedo a perder. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya cruzaste un umbral. Ahora es hora de actuar, de fijar esta sabiduría y compartirla. No estás solo. Estás amparado por una inteligencia superior que responde a tu vibración. Y cuando caminas con fe, el universo entero conspira a tu favor. Por eso, te invito de alma a alma. Atrévete, habla, crea, ama. No porque no tengas miedo, sino por la presencia de tu poder. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal. Activa la campanita, deja tu me gusta y comparte este video con quien sepas que necesita recordar la fuerza que tiene dentro. Cuéntame en los comentarios, ¿qué miedo estás listo para liberar hoy? Porque el primer paso hacia la libertad es darle nombre. Nos vemos en el próximo viaje de conciencia.